no vas a ir al MIT, dijo mi papá. Tu lugar está aquí, cuidando a tu hermano. Esa noche, empacó mis ahorros y desaparecí. Años después, vinieron suplicando por mi ayuda. Hola, Reddit, antes de empezar, quiero decirles que este es nuestro nuevo canal, y estamos trabajando muy duro para traerles las mejores historias. Así que asegúrense de suscribirse para llegar a 1,000 suscriptores muy pronto. Empecemos con la historia. Desde que tengo memoria, todo en mi vida giraba en torno a mi hermano menor, Ethan. Nació con un trastorno neurológico raro que lo dejó no verbal y con retraso severo en su desarrollo. Mis padres, especialmente mi papá, dejaron claro que Ethan era la prioridad, y que, como el hijo mayor, se esperaba que entendiera, que se diera, que sacrificara, y lo hice. Perdí cumpleaños. Me salté excursiones y vi a otros niños jugar mientras ayudaba a alimentar a Ethan o a limpiar después de uno de sus episodios. No me quejaba porque pensaba que eso era lo que hacía un buen hijo, un buen hermano, pero con el tiempo, ese sacrificio dejó de ser algo noble y comenzó a convertirse en algo exigido. Mis sueños, mis metas, eran tratados como inconvenientes que se interponían en el cuidado de Ethan. Cuando tenía 16 años, comencé a sentir que las paredes se cerraban. Mi papá se volvió más distante, más severo, y mi mamá parecía estar siempre cansada. Cada vez que mencionaba la universidad, me lo echaban abajo. Me decían que no me hiciera ilusiones, que la universidad era un lujo que no podíamos permitirnos, no cuando Ethan necesitaba atención las 24 horas, pero igual estudiaba, a escondidas, a veces, tarde en la noche, después de que todos se dormían, me sentaba con mi vieja laptop, hacía cursos en línea, resolvía problemas de práctica para el SAT y leía libros que tomaba de la biblioteca pública. No solo soñaba, estaba construyendo una salida. Y cuando finalmente llegó el día, cuando abrí la carta de aceptación de MIT, sentí que por fin podía respirar. Lo había logrado, iba a escapar. Recuerdo el momento exacto en que les dije a mis padres, esperé hasta la cena, temblando de emoción, cuando le entregué la carta a mi papá, esperando al menos un poco de orgullo. Apenas la miró antes de tirarla a un lado. Su voz fue plana, fría. No vas a ir al MIT, tu lugar está aquí, tu hermano te necesita. Esa frase rompió todo. Mi mamá no dijo ni una palabra, siguió comiendo, con los ojos fijos en su plato como si no estuviera pasando nada. Sentí que me ahogaba, años de trabajo, esperanza, sueños desechados como si no significaran nada. Mi papá ni siquiera intentó explicarlo. Simplemente se esperaba que renunciara a todo lo que quería porque Ethan necesitaba a alguien que lo cuidara, porque, como dijo mi papá, eres el único que sabe cómo manejarlo. Esa noche, no pude dormir, me quedé mirando al techo, pensando en todas las noches que me quedé despierto estudiando, todas las horas que pasé tratando de demostrar que era más que el cuidador suplente de Ethan. Pensé en el futuro, cómo sería si me quedaba, sin universidad, sin independencia, solo años, quizás décadas, de sacrificio y silencio. Miré mi maleta en la esquina y algo hizo clic. No podía hacerlo, no lo haría. Así que me levanté, empacé en silencio lo poco que tenía, mi carta de aceptación, los $1,200 que había ahorrado en los últimos 2 años de clases particulares y trabajos ocasionales, algunas ropas y mi laptop, y dejé una nota, no por culpa, sino para dejar claro, no estaba huyendo, estaba eligiéndome a mí por una vez. Tomé un autobús a Boston a la mañana siguiente. Los primeros meses fueron brutales. Dormí en suelos y sótanos, incluso en bibliotecas un par de noches. Conseguí un trabajo lavando platos mientras solicitaba becas. Apelaba a la oficina de ayudas financieras de la universidad y prácticamente vivía en el departamento de viviendas del campus, rogando por alojamiento de emergencia. Pero nunca me rendí. Finalmente, encontré un programa de becas para estudiantes en crisis y conseguí un trabajo a medio tiempo en un laboratorio de investigación. Cada paso hacia adelante era como una batalla, pero era libre. Finalmente estaba viviendo mi propia vida. Pasaron los años, y me gradué como el mejor de mi clase. Me contrató una de las mejores empresas de robótica. Luego me mudé a investigación en IA, y ahora dirijo un equipo que diseña tecnología asistiva para personas con discapacidades, un propósito que construye a partir de mi experiencia con Ethan. Es curioso cómo lo que me atrapó se convirtió en mi impulso para construir algo mejor. No había hablado con mis padres en todo ese tiempo. Les envié una carta después de graduarme, sin dirección de retorno. Solo una foto de mí en mi toga y birrete y una nota que decía, lo logré. Eso fue todo. Pero hace 3 meses, recibí un correo electrónico, no de mis padres, sino de un trabajador social de mi ciudad natal. Mi papá había tenido un derrame cerebral. Mi mamá había caído en depresión y apenas funcionaba. Ethan,
ahora de 19 años, estaba gravemente descuidado. Sus ahorros se habían ido. La casa se estaba cayendo y CPS estaba involucrado. El trabajador social me dijo que mis padres me habían puesto como su última esperanza, el hijo que echaron. Al principio pensé amargamente, ignoré el correo. Había construido una vida. No tenía obligación de regresar, no después de lo que hicieron, lo que me negaron, pero algo me impulsó, no por mis padres. Ellos hicieron su cama, sino por Isen. Él no pidió nada de esto, siempre fue inocente en todo esto, y ahora sufría porque las personas que debían cuidarlo dejaron que todo se desplomara. Me dije que solo iría unos días, solo para evaluar la situación, tal vez ver si había una mejor institución para él. No le dije a nadie en el trabajo, solo empacé una maleta y volé a casa por primera vez en casi una década. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. La casa olía a moho y podredumbre. Mi papá estaba delgado, amargado y medio paralizado. Mi mamá apenas me miraba a los ojos. Y Isen, mi corazón se rompió cuando lo vi, estaba mucho más delgado, sus ojos vacíos, sus movimientos agitados y repetitivos. Estaba asustado, confundido, solo. Lo habían fallado completamente. Y ahora, después de echarme, después de tratarme como una carga, me suplicaban que salvara la situación que me obligaron a huir. Quise gritarles, recordarles la noche en que mi papá destrozó mis sueños con una frase, preguntarles dónde había quedado su sentido de responsabilidad cuando dejaron que Isen se pudriera en una esquina mientras la casa se desmoronaba. Pero en lugar de eso, no dije nada. Entré a la habitación de Isen, me senté junto a él y simplemente le tomé la mano. Sus ojos se dirigieron hacia los míos, y por primera vez en años vi un destello de algo, tal vez reconocimiento, tal vez consuelo. No lo sabía. Esa noche, mientras estaba sentado en el viejo cuarto de huéspedes, mi cuarto, miré a mi alrededor, los carteles todavía en la pared, el marco de la ventana roto, el armario que una vez guardó todos mis sueños antes de que los desestimaran como basura, y supe lo que tenía que hacer. No por ellos, sino por Isen, por el hermano que nunca pidió un cuidador, que nunca exigió mi vida, pero que nos la robaron a ambos. A la mañana siguiente, hice una llamada, no a CPS, no a un abogado, sino a alguien con quien había trabajado, alguien que me debía un favor, y esa llamada desencadenó una cadena de eventos que cambiaría todo para Isen, para mí, y eventualmente, incluso para mis padres. Regresé para salvar a mi hermano después de que ellos me echaran. Pero no esperaba lo que pasó después. El favor que pedí vino de un exprofesor de MIT que se había mudado al sector privado y ahora dirigía una organización sin fines de lucro enfocada en brindar soluciones de cuidado para personas con discapacidades severas. Le conté todo, sobre Isen, las condiciones en que lo encontré, los años que pasé tratando de escapar de la vida que ahora volvía a enfrentar. No dudó. Dijo que volaría al día siguiente, traería a un especialista y me ayudaría a armar un plan de emergencia. No me hizo rogar, por primera vez en mi vida, alguien vio la situación por lo que era y quiso ayudar sin condiciones. Mientras esperaba que llegaran, pasé cada momento con Isen. Seguía sin hablar, aún atrapado en su mente, pero sentí que su conciencia comenzaba a despertar. Lo saqué afuera, me senté con él al sol, le puse la misma música que solíamos escuchar cuando éramos niños. Reaccionaba a algunas cosas, giraba la cabeza, se balanceaba ligeramente, incluso extendía la mano para tomármela. No era mucho, pero era suficiente para decirme que aún estaba allí, aún esperando. Mis padres no dijeron mucho. Mi mamá lloró una vez, tarde en la noche, cuando pensó que no podía oírla. Mi papá permaneció en silencio, atrapado en una silla de ruedas, con amargura tallada en su rostro. Cuando finalmente me habló, no fue una disculpa, fue una pregunta: ¿qué vas a hacer? No le respondí de inmediato porque, la verdad, no sabía. Parte de mí quería irme otra vez y no mirar atrás, dejar que vivieran en los escombros que construyeron. Pero Isen merecía algo mejor que eso. Siempre lo hizo. Cuando el equipo llegó 2 días después, todo comenzó a moverse rápido. La organización sin fines de lucro realizó una evaluación completa, documentó la condición de Isen y lo ingresó rápidamente en una de las mejores instalaciones de atención a largo plazo del Estado, totalmente financiado por una beca que ellos gestionaron a mi nombre. Incluso trajeron a un abogado para ayudarme a obtener la tutela, ya que mis padres ahora eran legal y emocionalmente incapaces de cuidarlo. En el momento en que firmé los papeles,
sentí algo que no había sentido en años, alivio. No solo porque Isen estaba a salvo, sino porque finalmente había tomado el control de la historia que ellos intentaron escribir para mí. Trasladé a Isen a la nueva institución yo mismo. Me quedé con él las primeras 2 noches, durmiendo en el sofá de su habitación. El personal era increíble, gentil, paciente, atento. Lo trataron como a una persona, no como un problema. Vi más progreso en él en esos 2 días de lo que había visto en los últimos 5 años. Empezó a hacer contacto visual. Se rió una vez cuando una enfermera puso un clip de dibujos animados que le gustaba, no creo haberlo escuchado reír antes. Me quedé ahí mirándolo y lloré. Antes de dejar la institución, le prometí que volvería, no solo una vez, sino con frecuencia. No iba a desaparecer otra vez, pero tampoco iba a perderme a mí mismo. Tenía una vida en Boston, una carrera, personas que dependían de mí, y ahora, con Isen a salvo, podía regresar a esa vida sin culpa, sin arrepentimiento. Visité a mis padres una última vez antes de irme. Mi mamá intentó agradecerme, pero las palabras salieron rotas, inseguras. Mi papá solo me miró, ojos pesados, el orgullo ya perdido. No grité, no los avergoncé. Simplemente dije la verdad, no me perdiste por Isen. Me perdiste porque nunca me viste. Y luego me fui. De regreso en Boston, todo se sintió diferente. La ciudad que una vez simbolizó la escapatoria ahora se sentía como hogar. Regresé al trabajo, a mi equipo, a los proyectos que me apasionaban, pero con una nueva motivación. Comencé una nueva iniciativa enfocada en la tecnología para los hermanos de niños con discapacidades severas, personas como yo, niños que crecieron olvidados, silenciados, sacrificados. Quería darles lo que nunca tuve, recursos, una voz, y sobre todo, una opción. 6 meses después, Isen está prosperando. La institución dice que está respondiendo mejor a la terapia de lo que esperaban. Me envían actualizaciones semanales, vídeos, notas, informes de progreso. Lo visito cada otro fin de semana. A veces le llevo pequeños dispositivos o rompecabezas en los que he estado trabajando. Le encantan. Mi mamá ocasionalmente escribe correos electrónicos cortos con actualizaciones torpes, culpa en cada línea. Mi papá nunca se pone en contacto, no espero que lo haga. Pero estoy bien con eso, porque esta historia nunca fue sobre ellos. Fue sobre romper el ciclo, sobre elegir un camino diferente al que me impusieron. Perdí años en esa casa, en esa culpa, en esas expectativas, pero salí. Construí una vida, y al final, aún encontré una forma de salvar a Isen, por mis propios términos. Por primera vez en mi vida, no estoy huyendo de nada, estoy corriendo hacia algo mejor, y eso, finalmente, es suficiente. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.